Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a estar resolviendo, en este caso, el examen o la prueba práctica de Piense 2, que en este caso está pensado o está hecho para evaluar el conocimiento de los alumnos, que por lo general, si lo estamos haciendo, en este caso es para las personas que van a pasar de secundaria a preparatoria o bachillerato, ¿no? Y este Piense 2 lo descargué directamente de la página de College Board. Y también lo pueden encontrar dependiendo de a qué escuela es donde van a hacer ustedes examen de admisión. Lo pueden descargar directamente de la página. Es una versión PDF, es una versión libre que todos podemos tener para estudiar. Y en este caso pues es la que nosotros vamos a resolver, ¿no? Nosotros ahorita estamos ubicados en la portada, pero para la sección que vamos a resolver, que en este caso es la sección de matemáticas, vamos a ir a la página 20, que sería la parte número 3, ¿no? Y aquí es donde nos están diciendo que serán 35 minutos y 35 ejercicios, ¿no? Entonces estas son algunas de las preguntas que vamos a estar contestando, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, para la parte donde yo descargué, te voy a dejar aquí en la descripción, te voy a dejar exactamente dónde lo descargué, dónde lo puedes descargar, para que tú también lo tengas y puedas estar resolviendo, a lo mejor imprimirlo o tenerlo por ahí guardado en caso de que te encuentres estudiando. Y también para este video voy a dejar dividido, en este caso, cada una de las preguntas. Les voy a poner el minuto y el segundo en el que comiencen para que tú te puedas desplazar, en este caso, a lo largo de todo el video y puedas estar yéndote a la pregunta concreta que tú necesitas contestar o resolver, o verlo todo en su defecto, ¿no? En caso de que necesites hacer una estudiada. También te voy a dejar una lista de temas aquí en la descripción que pienso yo que te pueden favorecer en caso de que tú estudies o que estés estudiando para prepararte para tu examen de admisión. Y estos temas se derivan de todas las preguntas que vamos a estar nosotros contestando. Además de que en cada una de las preguntas que tú vas a estar viendo y escuchando, pues estoy dándote algunos tips sobre algunos temas o cosas que tienes que saber, información básica para contestar cada una de las preguntas. Entonces, bueno, comenzamos entonces con la parte de la resolución de los ejercicios que vienen en este Piense 2 de College Board. Bueno, comenzamos con nuestro problema número uno, la pregunta número uno de la guía. Vamos a tratar de resolverlo, todos los problemas de la manera más práctica posible. Y de ser posible, también trataré de dejar ahí en algunos comentarios con los posibles temas que necesites en realidad estudiar. Más allá de resolver solo preguntas, también centrarnos en qué temas necesito para resolver las preguntas, ¿no? Esta primera pregunta dice: un día de enero la temperatura en Alaska fue de 0 grados y al cabo de 7 días aumentó 5 grados. 10 días después disminuyó 8 grados debido a un frente frío, y la pregunta que nos hacen es: ¿cuál es el entero que representa mejor la temperatura después del frente frío? Entonces, pues hay varios datos por ahí que no nos sirven de nada, o a lo mejor nos los están poniendo para distraernos un poco. Por ejemplo, la cantidad de días, ¿no? Entonces aquí no me importa a mí cuántos días aumentó, porque la pregunta no está relacionada directamente con los días, sino con las temperaturas. Entonces, ¿cómo vamos a resolverlo? Bueno, dice ahí que empezamos la temperatura en Alaska con 0 grados, entonces vamos a poner por aquí que empezamos en 0 grados. Y después de 7 días la temperatura aumentó 5 grados, ¿no? Esto significa aumentar, significa que vamos a hacer una suma. Entonces aquí vamos a poner que aumentó 5 grados. Y por último nos están diciendo que disminuyó 8 grados, es decir, las disminuciones son restas, así tal cual es el lenguaje que se utiliza para decir una resta. Entonces aquí vamos a poner que disminuyó 8 grados, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿cuánto me queda al final de todo eso? Esa sería la pregunta que me están haciendo. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es sumar 0 más 5, que pues yo sé que me va a dar aquí un 5, y restarle 8, ¿no? Y obviamente, como el 8 es el número más grande, en este caso pues es una resta o suma de números con signo, ¿no? Como nosotros quisiéramos llamar, en este caso una resta. 5 menos 8, y si yo a 5 le quito 8, pues me queda una respuesta de menos 3, ¿no? Yo aquí siempre les hago la aclaración a mis alumnos que sería bueno que a veces para este tipo de cosas, si no te quedan tan claras, pensaras un poquito en dinero, ¿no? Si tú piensas en dinero, dices: ah, sabes que tengo yo 5 pesos, pero debo 8. Entonces, si yo utilizo esos 5 pesos para pagar los 8 que debo, pues significa que todavía voy a deber 3, ¿no? Entonces, por eso la respuesta correcta para este primer ejercicio sería el inciso B, en donde vamos a tener por ahí la respuesta correcta de esta pregunta número 1.
Bien, en esta pregunta número 2 dice en la ecuación A2A y viene un pequeño cuadrito, la respuesta sería A igual a 6. ¿Con qué número se tiene que rellenar el espacio del cuadrito de tal manera que la ecuación sea verdadera? Aquí estamos trabajando con potencias, entonces debemos de recordar que cuando nosotros tenemos una multiplicación de potencias, como es en este caso, yo tengo aquí una a la 2 que está multiplicada por una a la... No, todavía no sé cuál es la respuesta que va, es decir, todavía no conozco el numerito que va a ir aquí, pero si me están dando la respuesta, me están diciendo que todo eso me da un igual a 6. Entonces, cuando yo estoy multiplicando, en este caso esta de aquí multiplica a esta de aquí, ¿cómo lo sé? Porque están pegaditas. Si están pegaditos significa que hay una multiplicación. Entonces, cuando nosotros multiplicamos potencias, en realidad este número se tiene que sumar con este número, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí de arriba necesitamos forzosamente un 4 para que la suma de 2 más 4 pues me dé por ahí el 6 que yo necesito. Esa sería la lógica y por eso me estaría dando el inciso B como la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque es el número que sumado con 2 me da el 6 que yo necesito. Bien, vamos a resolver ahora nuestra pregunta número 3, en donde nos preguntan cuál es el valor de la expresión menos 3 al cubo. Entonces, bien, ¿cómo vamos a responder esa pregunta? Pues primero tenemos que desarrollar ese cubo que está ahí para poder hacer la operación. Entonces, ese cubo que está ahí significa que el menos 3 en realidad se está repitiendo 3 veces, ¿no? En un paréntesis. Y todos están multiplicando. Entonces, esa expresión de menos 3 al cubo es lo mismo que decir menos 3 por menos 3 por menos 3. Si fuera un 4, pues añadimos otro paréntesis y así sucesivamente. Pero para poder desarrollar esta multiplicación yo tengo que hacer una multiplicación triple. Primero lo que voy a multiplicar serían los signos, es decir, este menos por este menos por este menos. Y lo que yo voy a juntar, pues al final sería el resultado final de los signos, ¿no? El primero me va a dar, si yo multiplico menos por menos, eso me va a dar un más. Significa que, voy a hacer por aquí una aclaración, que entre este de aquí y este de aquí me da un signo positivo, ¿va? Y después falta multiplicar ese positivo por el otro negativo que yo tengo. Entonces me va a quedar una multiplicación de positivo por negativo. Y recordemos que positivo por negativo, pues me daría igual a, en este caso, un negativo, ¿no? Y entonces la respuesta final la voy a tener con un negativo. Ahora faltaría multiplicar los 3 que yo tengo por ahí. En este caso, 3 por 3 me daría 9. Y ese 9 multiplicado por el 3 que me hace falta me daría 27. Entonces, la respuesta sería aquí al final menos 27. Y con esto nos damos cuenta que la respuesta correcta para esta pregunta número 3 en realidad sería el inciso D con un valor de menos 27. Comenzamos ahora con nuestra pregunta 4 y la pregunta 4 dice lo siguiente. Si 2 tercios es menor que K, aquí vamos a ir señalando, y K es menor que 4 quintos, ¿cuál de los siguientes es un posible valor para K? Significa que la K entonces, o el número de K que va a salir de aquí, está comprendido entre los 2 tercios y los 4 quintos. Tiene que estar en medio de esos dos números, ¿no? Y para eso como la respuesta me la están dando en decimal, pues yo tengo que saber primero los valores en decimal de lo que yo tengo trabajando, ¿no? En este caso, el 2 tercios, si nosotros dividimos 2 tercios, me daría un valor de 0. Lo voy a poner por aquí, 666 periódico, ¿no? Ahí ya podría agregar más 6, pero necesito solamente 3. Y si yo paso 4 quintos a un decimal, sería el número 0.8, ¿no? Ahí está, si yo hago las divisiones, ¿no? Ahora, el número K está justamente entre esos dos números, ¿no? Entonces, yo sé que la K tiene que ser un poquito más grande que 0.66, pero tiene que ser un poquito más grande que 0.666, pero también más chica que 0.888, ¿no? Y entonces empiezo a descartar, ¿no? Vamos a señalar aquí con rojo. Para empezar, el inciso A no podría ser porque 0.660, ya ese 0 que está señalado por aquí, ya es un número más chico que 6, entonces yo ocupo algo que sea más grande que todo este número que tengo aquí. Entonces ese no cabe. Y también el inciso B, pues tampoco cabe, porque ese 5 que está con el que termina el número, pues también es más chiquito que este de aquí, yo necesito uno más grande. Ahora me quedan dos opciones y entre esas dos opciones
el punto 666 pues no puede ser el mismo porque significaría entonces que estaría repitiendo una respuesta y pues eso no puede ser. Yo necesito, repito, un número más grande que 666. Y entonces la única opción que nos queda disponible pues es 667, que sería el inciso D. Y el 7 que yo tengo aquí al final sí es más grande que este 6 que está acá. Por lo tanto, si yo sé que este número que está aquí me quedaría comprendido entre los dos que yo tengo que me están dando como respuesta, ¿no? Entonces, eso ya me genera que la respuesta correcta era el inciso D. De todas maneras, nosotros vamos a poder ver en cada una de estas diapositivas que estoy usando en Jamboard la respuesta en un principio. Estas respuestas, como saben, vienen al final de la guía y es una manera como de ir viendo si estamos haciendo bien o no las cosas. En este caso, yo en cada diapositiva ya puse la respuesta correcta para que nosotros sepamos a qué inciso queremos llegar, pero dando la explicación del por qué estamos con el procedimiento llegando a ese inciso que es el correcto, ¿no? Y en este caso, para la pregunta número 4 pues el inciso D. Comenzamos ahora con la pregunta número 5 y la pregunta número 5 dice, en la figura anterior, ¿cuál es el valor de P? ¿no? Y aquí tenemos una recta numérica en donde tenemos varios números que nos dan por ahí menos un sexto, nos dan el 0, la P, la Q y la R, ¿no? Entonces nos están pidiendo que si cuál es el valor de P. Entonces lo que yo quiero saber es el valor de este punto que está aquí, que es la P. Lo voy a señalar con amarillo. Ahora, el único dato que nos dan es este sexto que está de este lado, ¿no? Entonces sabemos que antes del 0 van los negativos y después del 0 van los positivos. Y sabemos que la distancia que existe entre esos dos puntitos vale un sexto, ¿no? Entonces eso significa que cada uno de estos puntitos que yo tengo aquí vale un sexto. Entonces vamos a ir contando cuántos tenemos. Vamos a hacer por acá la figura como en verde. Aquí sería un espacio, aquí sería un segundo espacio, 3 espacios, 4 espacios. Entonces cada espacio vale un sexto, entonces significa que yo estoy trabajando con un sexto, 2 sextos, 3 sextos y aquí llegaríamos a 4 sextos. Por lo tanto, el punto P, entonces ya dando una respuesta, el punto P tiene un valor de 4 sextos. Sin embargo, también cuando nosotros revisamos las opciones de respuesta no tengo nada que diga 4 sextos. Entonces eso a lo mejor me haría pensar que calculé mal la respuesta, ¿no? Sin embargo, hay que considerar también cuando estemos trabajando con este tipo de preguntas que pudiera ser que la respuesta esté simplificada y nosotros tendríamos que saber simplificación de fracciones. Entonces, en este caso, este 4 sextos que yo tengo por aquí lo tendría que reducir, ¿no? Y sabemos que el 4 tiene mitad y la mitad de 4 serían 2 y también sabemos que la mitad de 6 pues serían 3, ¿no? Y ahí ya entonces tengo una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque este 2 tercios ya aparece en una de las opciones, que en este caso es el inciso A para la pregunta 5 y esa sería mi respuesta para la pregunta número 5. Vamos a trabajar ahora con la pregunta número 6 y la pregunta número 6 dice, ¿cuál es el resultado de menos 9 menos paréntesis menos 3 menos 8? ¿no? Entonces esto pues es una jerarquía de operaciones. Ese sería el tema principal con el que se debe trabajar esa respuesta. ¿Y cómo vamos a llegar a una respuesta? Pues bueno, vamos viendo el procedimiento. Primero, al estar trabajando jerarquía de operaciones, aparecen ahí unos paréntesis, ¿no? Y entonces significa que yo tengo que desaparecer el paréntesis que está justamente aquí. Pero fuera de mi paréntesis no tengo ningún número, solamente tengo un negativo. Eso significa que ese negativo que está ahí va a multiplicar al negativo que está ahí adentro. Y entonces ese negativo multiplicado por el negativo de adentro, menos por menos, me daría un más. Entonces ya podría yo reescribir mi operación que tengo que resolver, por ejemplo menos 9, y ya ese menos por menos me generaría un más, en este caso más 3. Con eso desaparecemos el paréntesis y a lo último me queda un menos 8. Ahí está. Entonces, en realidad ya simplemente sería resolver la operación de menos 9 más 3 menos 8, ¿no? Y pues hay varias maneras de resolver esto. Una manera sencilla de resolverlo sería primero agrupar los negativos, que en este caso sería el menos 9 y el menos 8. Recordemos que cuando tenemos dos negativos, pues en realidad es una suma de negativos, ¿no? Y esa suma pues me daría un total de menos 17, ya sumando 9 con 8. Y positivos pues solamente tengo uno que sería el más 3. Entonces si pensamos como si estuviéramos trabajando en dinero, pues significa que yo debo 17 y tengo 3 para pagar. Entonces en realidad pues voy a tener mucha deuda todavía.
Ya haciendo la resta, pues esto me daría un total de menos 14. ¿Por qué? Porque añadí 3 nada más, pero sigo debiendo todavía cantidad, en este caso el 14 que yo tengo por acá, ¿no? Y eso significa que entonces la respuesta correcta para mi pregunta número 6 sería el inciso B que tenemos por acá. Bien, seguimos ahora con la pregunta número 7 y la pregunta 7 dice, la matrícula de la Universidad X se hace por internet. La cantidad de estudiantes matriculados se duplicó, ¿no? Aquí tenemos ya una pequeña pista, la palabra duplicar, cada hora. Si a las 5 de la mañana había 4 estudiantes matriculados, ¿cuántos estudiantes había a las 8 de la mañana? ¿No? Entonces, el dato que me están dando es que se está duplicando, en este caso, cada hora, ¿no? Y duplicar es multiplicar por 2, ahí está, tal cual. Entonces comenzaron a las 5 de la mañana y terminaron a las 8, significa que hubo una hora a las 6, hubo otra hora a las 7 y hubo otra hora a las 8. Y aquí es el dato que a mí me interesa saber cuántos hubo al final. Yo sé que a las 5 de la mañana había 4 estudiantes matriculados, ahí está, ¿no? Y entonces significa que si yo estoy multiplicando por 2 en cada hora, pues entonces cuando eran las 6 de la mañana, tengo que multiplicar ese 4 que tengo por ahí por 2, ¿no? Y eso es, ese 4 por 2 me daría un total de 8, ¿no? Entonces yo sé que a las 6 de la mañana ya hay 8. Luego, para saber el de las 7, otra vez multiplico por 2 y 8 por 2 pues me daría un 16 que había a las 7 de la mañana. Y ya para finalizar, la hora que yo necesito es multiplicar otra vez por 2 ese 16 que está ahí, y 16 por 2 me da 32. Entonces ese 32 que yo tengo ahí sería la respuesta correcta. Y entonces significa que el inciso que responde a la pregunta número 7 sería el inciso C con 32 estudiantes matriculados. Vamos ahora con nuestra pregunta número 8. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa el total de las longitudes que se muestran en la figura anterior? Y bueno, aquí tenemos un montón de cuadritos o rectas en donde hay algunos señalamientos. Vamos a poniendo atención porque estos señalamientos suelen confundir un poco o nos suelen confundir un poco. En realidad, por ejemplo, este quinto que está por ahí, un quinto que está por ahí, en realidad es señalado en la primera rayita que aparece por ahí. Pero en realidad si nosotros nos fijamos, esta recta que aparece aquí o esta figura, en realidad está dividida en 1, 2, 3, 4. Entonces significa que el número que representa a toda la primer longitud sería un 4. Aquí tendríamos un 4. Luego aparece otra, pero ahora cada una de las unidades está dividida en tercios. Entonces cada cuadrito es un tercio, pero también otra vez nos están poniendo este tercio para confundirnos un poco. No es que todo esto valga un tercio, sino que nada más un cuadrito vale un tercio. Entonces, ¿cuántas unidades tengo? Aquí yo tengo una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. También tengo yo un 4 que aparece por acá. Y después vienen dos que son igualitas, pero en este caso pues vienen señaladas por medios, pero en realidad aquí yo tengo una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Por lo tanto, aquí van 3 unidades y si la de abajo es la misma, pues también son 3 unidades. Y por último tengo una que está señalada por unidades nada más, que son 5 unidades en total, ¿no? Entonces si yo obtengo todas las unidades por ahí, pues tendré que hacer una suma. Sin embargo, las opciones de respuesta me las están dando en distintas opciones que yo puedo sacar, ¿no? Entonces, ¿cuál de esas opciones quedaría, ¿no? Vamos descartando primero. Por ejemplo, el inciso A dice 4 más 3 más 5. Eso ya no podría ser ninguna respuesta correcta porque yo claramente tengo 4 y 4, 3 y 3 y un 5. Entonces esa opción A pues no me queda. Y la otra opción que no queda sería la última, porque en la última hay un 4 y hay un 3 y hay un medio, ¿no? Y yo en ninguno de estos momentos tengo nada más un 4 o un 3, sino que se está repitiendo. Por lo tanto ya me quedo yo con dos opciones, ¿no? Y entre esas dos opciones pues vamos viendo cuál sería la correcta. Si se fijan, hay dos veces que se repite el 4 y dos veces que se repite el 3. La única opción de las opciones de respuesta en donde yo veo un 2 que multiplica al 4 y que multiplica al 3 es en la opción C. Significa que este 2 que está aquí multiplica al 4 y también multiplica al 3. Entonces significa que hay dos veces 4 y dos veces 3. Por lo tanto, de las dos opciones que me queda ya encontré una que claramente cumple por lo menos con estos espacios que tengo aquí, que sería dos veces el 4 y dos veces el 3.
pero me faltaría confirmar que me falta un 5 por acá, que sería el último que me falta de confirmar. Entonces ese 5 ¿de dónde sale? Bueno, pues aquí hay una opción que dice un medio por 10. Y un medio por 10 significa que yo tengo que multiplicar el 10 a la mitad, o sea, tomar la mitad de ese 10 que yo tengo por ahí. Entonces la mitad de 10 pues sería 5, por lo tanto sí corresponde, y así ya puedo confirmar que la opción de respuesta correcta sería el inciso C, que sería la única opción que me muestra las opciones de las longitudes que yo tengo en esta pregunta número 8. Vamos ahora con la pregunta número 9, y la pregunta 9 dice, si K representa la edad de Julio en años, ¿qué representa K menos 3? ¿No? Y entonces tengo ahí 4 opciones de respuesta. Dice la edad de Julio dentro de 3 años sería el inciso A, la edad de Julio hace 3 años, 3 veces la edad de Julio y un tercio de la edad de Julio. Bien, entonces aquí en esta pregunta pues vamos primero descartando cuáles no serían opciones. Por ejemplo, el inciso D no puede ser porque dice un tercio de la edad de Julio. Y yo no estoy viendo en la expresión, yo no estoy viendo un tercio por ningún lado, entonces no puede ser. Otra opción que no puede ser es 3 veces la edad de Julio, porque cuando nosotros decimos 3 veces algo, es que se está multiplicando. Entonces, en esta opción C no podría ser, porque para poder yo considerar correcta la opción C, tendría que decir 3K, porque eso es lo que dice la opción, 3 veces la edad de Julio, y la edad de Julio está representada por una K, ¿no? Entonces significa que en realidad, el inciso C, pues tampoco podría ser. Me quedan dos opciones, que sería la edad de Julio dentro de 3 años y la edad de Julio hace 3 años. Pero yo tengo en la representación tengo una resta. Entonces la resta solamente se puede referir cuando hablamos, por ejemplo, de años, a algo de hace años, ¿no? Entonces, de algo que ya pasó. Por lo tanto, la edad dentro de 3 años es una opción incorrecta, porque si yo quisiera saber cuántos años voy a tener dentro de 3, pues tendría que sumarme 3. Y si quiero saber cuántos años tuve hace 3 años, pues tendría que restarme. Por lo tanto, la opción de respuesta correcta sería el inciso B, en donde estamos en una resta, ¿no? Porque quiero saber la de Julio hace 3 años. Y esta será la respuesta para la pregunta. Bien, vamos a hacer ahora la pregunta número 10. Y la pregunta número 10 dice, ¿cuál es la factorización del polinomio x cuadrado menos 2x menos 15? Y este polinomio corresponde, aquí vamos a poner como la opción de respuesta, a los polinomios de la forma x cuadrada más bx más c. Esa sería la opción. Si nosotros quisiéramos estudiar este tipo de polinomios, esa sería la opción que tendríamos que estudiar. Ahora, tengo yo un x cuadrado y tengo un menos 2x menos 15. Y pues bueno, dentro de las opciones de respuesta, todas absolutamente manejan dos paréntesis. Entonces vamos a ver de dónde salen esos dos paréntesis de la respuesta correcta. Bueno, para empezar viene una x cuadrada, y esto significa que esta x cuadrada la voy a repartir. ¿Qué operación me da x cuadrada? Bueno, si yo multiplico, en este caso, vamos a ponerla de otro color, si yo multiplico x por x, voy a obtener x cuadrada. Entonces por eso reparto en cada paréntesis una x. Lo que me falta calcular sería los numeritos que van a acompañar a la x, uno que va a ir aquí y otro que va a ir en el otro lado. Entonces para eso hay una simple operación que tenemos que pensar, que es un número que multiplicado, en este caso me dé menos 15, aquí voy a poner la palabra multiplicación para que nosotros la tengamos en cuenta, y un número que sumado o restado, aquí voy a poner una suma o puede ser una resta, cualquiera de las dos, me dé menos 2. Es decir, un número que multiplicado me dé menos 15, pero que sumado o restado me dé menos 2. Y entonces yo voy a pensar todas las multiplicaciones que me puedan dar menos 15. En este caso el menos 15 pues puede salir, por ejemplo, de 3 por 5, pero claramente me están señalando que debe de existir un menos, ¿no? Entonces ese menos que está por ahí lo tengo que considerar. Entonces vamos a poner por acá de este lado algunas multiplicaciones. Por ejemplo, puedo poner menos 3 que multiplique a 5, ¿no? Entonces en este caso me da menos 15 porque si yo multiplico menos por más, en este caso menos por más me da menos, y 3 por 5 me da 15. Con eso ya cumplo que me dé el menos 15, pero falta que me dé el menos 2, y para eso voy a usar esos mismos números que tengo por acá. En este caso sería menos 3 porque estoy tomando el negativo, y el positivo sería 5.
y menos 3 más 5 me da un total de más 2 positivo porque es más grande el 5. Por lo tanto, no me da el menos 2 que yo necesito. Significa que no es correcta la combinación de números que yo estoy utilizando y para eso pues voy a cambiar de respuesta, ¿no? Lo más lógico que pudieran hacer en estos momentos sería cambiar los signos, es decir, en lugar de que el 3 sea positivo, perdón, negativo, pues ahora se lo voy a poner al menos 5. Y ahora el menos 5 será el positivo. Y entonces voy a decir 3 menos 5. Eso me va a dar un total de menos 2. Y ahora sí, ya cumple ambas partes. Cumple el menos 15 y también cumple el menos 2, ¿no? En este caso tengo aquí el menos 15 y en este caso el menos 2. Y significa que los números que yo voy a utilizar, entonces será el 3 que yo tengo aquí y el menos 5 que tengo ahí, con todo y signos, porque eso es importante. Entonces, ya para poner la respuesta final, aquí voy a poner, los números los puedes poner en el orden que tú quieras. En este caso aquí voy a poner el más 3 y aquí voy a poner el menos 5. Y me voy a las opciones de respuesta y veo que yo las puse al revés. En este caso puse primero el más 3 y el otro es el menos 5. Pero la opción que me da la respuesta correcta en este caso sería la opción C. En realidad no pasa nada si hubiera puesto yo al principio el menos 5 y después el más 3. Es exactamente lo mismo. Puedo intercambiar los paréntesis, ¿no? Y entonces de ahí se obtiene la respuesta de la pregunta número 10. Vamos con la pregunta número 11. La pregunta dice, ¿cuál es la solución de 4 por x menos 3 menor que 2x menos 2? Bien, esto es una desigualdad. La identificamos inmediatamente cuando tenemos estos símbolos que separan a mi ecuación. En lugar de tener un igual, tenemos una desigualdad. Es decir, puede ser menor que, mayor que, menor igual que, mayor igual que. Entonces nos están pidiendo la solución. Y la solución es simple. En realidad habría que desarrollarla en una primera instancia, si es algo sencillo como lo que tenemos aquí. La tendríamos que desarrollar como si fuera una ecuación normal, ¿no? Es como si en lugar de ese menor que tuviéramos un igual y desarrollamos. Significa entonces que lo primero que yo voy a desarrollar pues serían los paréntesis, ¿no? Y entonces aquí en el paréntesis este 4 multiplica a la x, pero también multiplica al 3 que yo tengo por ahí. Entonces significa que si yo multiplico 4 por x voy a tener 4x y si yo multiplico 4 por menos 3 voy a tener un menos 12. Y ahora anoto lo que sigue, que sería un menor que 2x menos 2. Y como cuando resolvemos ecuaciones, pasamos las x de un lado, en este caso esta x la voy a pasar para allá, y los números del otro lado lo pasaría para el otro lado. Entonces vamos reacomodando. En este caso me quedaría un 4x y el número que voy a pasar primero pues sería este 2x que lo voy a pasar para allá, signo contrario. Aquí es positivo, pasaría negativo. Entonces voy a tener por acá un menos 2x. Y después tengo este menos 12 que está aquí, lo voy a pasar del otro lado. Entonces si aquí es menos, en el otro lado va a ser más. Por lo tanto, aquí voy a poner la igualdad. Voy a poner el menos 2 que ya tenía, que es este que está aquí, que nada más lo bajé. Y me falta todavía de acomodar el número que yo tengo por acá, que sería el menos 12. Entonces ese menos 12 pasaría como más 12 del otro lado. Y lo que seguiría pues sería hacer las operaciones. En este caso 4x menos 2x me daría 2x. Pongo la desigualdad. Y me falta la otra operación que sería menos 2 más 12, ¿no? Aquí es como si yo tuviera 12 y me resto 2. Entonces eso me quedaría como un 10. La respuesta final pues ya sería dividir entre 2, ¿no? Este 2 que está por acá va a pasar a dividir al 10 y si nosotros dividimos 10 entre 2 me daría 5, ¿no? Entonces la respuesta final sería x es menor que 5 y esto ya lo contaría yo como una respuesta correcta y esa la podemos encontrar en el inciso B, que sería la respuesta para nuestra pregunta número 11. Vamos a resolver ahora la pregunta número 12, que está, no es difícil, pero de buenas a primeras parecería como que es muy complicada. Vamos a tratar de irnos parte por parte, ¿no? Entonces, primero dice, en la figura anterior, P y Q es paralela al eje de las X, es decir, esta línea que está aquí es paralela a las X que están acá. Primer dato. Después dice Q y R es paralela al eje de las Y, significa que de Q a R es lo mismo que de aquí a acá, es decir, son paralelas, van en el mismo sentido. Y después me dice que P y E, es decir, de aquí a aquí, es lo mismo que de Q a E, es decir, de aquí a aquí, estamos a la mitad. Y que Q y F, es decir, de aquí a aquí, es lo mismo que de R a F, es decir, de aquí a aquí.
¿va? Entonces significa que en estos puntos estamos exactamente en la mitad. La distancia entre P y Q es de 5, es decir, de aquí de la P hasta la Q hay 5, pero yo sé que aquí estamos a la mitad, entonces ya tengo por ahí un dato. Y la distancia que hay entre Q y R es de 6, entonces yo sé que aquí estamos a la mitad y ya tendría otro dato. Halle las coordenadas del punto R, es decir, yo tengo ese punto que localizar, ¿no? Entonces, bueno, nada más hay que recordar que de este lado están los positivos y de este lado están los positivos. Para este lado estarían los negativos y para este lado estarían los negativos. Ok, entonces, dice por ahí que de P y Q, es decir, la distancia que hay entre P y Q es de 5. Por lo tanto, de aquí a aquí existen 2.5. Entonces vamos a anotar por aquí que aquí existen 2.5. Ahí está, 2.5 para acá y 2.5 para acá. Ahí está. Entonces, ahora recuerden nada más, si se fijan, dentro de las expresiones que están por aquí, hay medios. En todas las respuestas hay medios, ¿no? Entonces hay que saber estas conversiones, ¿no? ¿Cómo podemos convertir 2.5? Bueno, entonces en realidad aquí 2.5 sería lo mismo que decir 5 medios. Así tal cual. Ahí está. Esa sería la conversión con la que yo estaría trabajando. Y después dice que existe una distancia de 6, que existe, aquí están los 6, entre Q y R, es decir, desde la Q hasta la R hay 6, pero si este punto está a la mitad, significa que yo aquí voy a tener 3 y aquí voy a tener 3, que corresponden a cada línea. Entonces me están pidiendo que encuentre la coordenada del punto R. Y la coordenada del punto R, si este es mi origen, aquí yo tengo el origen y me desplazo hacia allá primero, pues entonces tendría que de aquí hacia acá hay menos 2.5 porque el punto R está colocado hacia los negativos y hacia abajo también están los negativos. Entonces significa que yo tengo que encontrar en las coordenadas algún punto que esté en los negativos. En este caso ya no contaría ni el inciso D ni el inciso C porque en ambos incisos hay un positivo y positivo. Entonces esos positivos no puede ser porque el punto R está totalmente en los negativos. Entonces la opción de respuesta queda entre la A y la B. Entonces, ¿cómo vamos a poder saber cuál es la respuesta correcta? Bueno, primero dice, si la respuesta correcta fuera la A, dice que tendría un menos 3 hacia la izquierda. Recuerden que en este caso, cuando yo tengo una coordenada, esta sería la X y esta sería la Y. Y en este caso, este 3 que yo tengo aquí me lo están contando como si fuera de la X. Significa que yo tendría que moverme 3 hacia allá, pero eso es imposible porque ya me dijeron que esta distancia que hay de aquí a aquí es de 2.5. Es de aquí, esta parte de aquí es lo mismo que de acá. Entonces, ya puedo descartar que el inciso A tampoco es el correcto porque lo que se está moviendo en realidad de aquí para acá son 2.5 pero negativos. ¿Y dónde tengo esos 2.5 negativos? Aquí, en esta parte. Y también hacia abajo, de aquí hacia acá, son 3 pero negativos. Entonces ahí tengo los negativos y significa entonces que la opción de respuesta que me responde la pregunta número 12 sería el inciso B. Bien, vamos ahora con el ejercicio número 13 y en este ejercicio número 13... Bien, vamos ahora con el ejercicio número 13. En este ejercicio nos encontramos con una función. Nosotros podemos ver aquí la función. Siempre que encontremos un f de x se trata de una función. Y esto es igual a 1 menos x cuadrada, ¿no? Es lo mismo que si nosotros dijéramos y es igual a 1 menos x cuadrada, que es como normalmente a lo mejor muchos lo hemos visto. Y nos piden que encontremos cuando la f vale 3 más k. ¿Qué significa esto? Que en cada lugar donde nosotros encontremos una x, en lugar de poner x vamos a poner 3 más k. Entonces eso significa que si nosotros nos ponemos a resolver esto, entonces vamos a tener que en realidad f de x, aquí vamos a poner f de x, es igual a 1 menos, en este caso, lo que habíamos comentado, que es 3 más k, pero eso va a estar elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque dice que la x está al cuadrado, entonces aquí vamos a poner un cuadrado. Entonces significa que
estamos haciendo una sustitución. Este 3 más k va en esta partecita de aquí, que sería la x. Entonces tengo que resolver esto que está aquí. Y para resolver eso, bueno, pues tenemos varias opciones. En este caso, pues hay que desarrollarlo. Lo podemos desarrollar como un binomio al cuadrado. Pero bueno, creo que para hacerlo de una manera que todos lo podamos entender, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Esto es igual a 1 menos, en este caso sería 3 más k. Vamos a ponerlo por aquí. Y todo eso multiplicado por 3 más k. Es decir, mi paréntesis se está repitiendo dos veces. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que está al cuadrado. Es decir, este cuadrado es que se repite dos veces el paréntesis. Entonces hay que resolver ese paréntesis, y para resolver ese paréntesis, pues bueno, lo que necesitamos es hacer una multiplicación. En este caso, este 3 va a multiplicar a este 3. Luego ese mismo 3 va a multiplicar a la k. Después la k va a multiplicar al 3 y por último la k va a multiplicar a la k. ¿Vale? Entonces todo eso, que si se fijan, yo dibujé por ahí 4 líneas, significa que van a existir 4 multiplicaciones, ¿no? Entonces vamos a realizarlo y primero realizamos eso, la parte inicial, que sería este 1 menos todo lo demás, todavía no lo vamos a resolver, ¿no? En este caso, pues bueno, la primera línea sería 3 por 3 y eso nos va a dar un 9. Vamos a poner por aquí un 9. Después vamos con la segunda línea, que es un 3 por k, ¿no? En este caso sería 3 por k, sería 3k, ¿no? Así tal cual. Entonces vamos a poner por acá 3k. Después nos vamos con la tercera línea, que en este caso sería k por 3, ¿no? Y esto nos va a dar un otro positivo, porque todo está en positivo, que sería 3k. K3 o 3k es exactamente lo mismo. Nos vamos a poner en términos de 3k para poderlo sumar. Y por último, nos queda un k por k, ¿no? Esto es igual a k al cuadrado, ¿no? Entonces aquí vamos a poner un más, bueno, voy a regresar un poquito. Vamos a poner un más, en este caso, k al cuadrado. Vamos a poner por acá al cuadrado y cerramos paréntesis. Ahí está. Entonces tenemos todo eso y lo que sigue pues es simplificar los términos que sean semejantes. En este caso, este 3k y este 3k los voy a poder sumar. 3 más 3 serían 6. Entonces eso significa que si yo sigo reduciendo, eso me va a quedar 1 menos 9. Bueno, aquí sigue habiendo un paréntesis. 1 menos 9, voy a regresarme un poquito para que no se vea feo. 1 menos, paréntesis, 9 más, en este caso 3 más 3 serían 6k. Y por último, más k al cuadrado. Ahí está. Pero hay una última parte que tenemos que hacer, que es este signo negativo que está antes del paréntesis, me va a afectar a cada uno de los términos que yo tengo ahí. Entonces eso significa que todos mis términos que son positivos ahí se van a volver negativos, ¿no? Entonces vamos resolviendo eso para quitar el paréntesis. En este caso sería 1 menos 9 menos 6k y por último menos k al cuadrado. Bien, y ya para dar la respuesta, si se fijan, ya casi tenemos terminada nuestra respuesta. Nos faltaría reducir. ¿Qué es lo que tenemos que reducir? Bueno, este 1 y este 9 se pueden hacer un solo término. En este caso es una resta de 1 menos 9. Y 1 menos 9 me daría esto igual a menos 8, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el menos 9 es más grande que el 1, entonces me quedaría negativo. Menos 8 menos 6k menos k al cuadrado. Y bueno, si se fijan, ya teníamos por acá la respuesta que nos tenía que dar, que era el inciso A, en donde ya estamos comprobando que efectivamente nos está dando esa respuesta, en este caso, nuestro inciso A de la pregunta 13. Bien, vamos a trabajar ahora con la pregunta 14 y la pregunta dice: en la figura anterior, el radio X del círculo más pequeño, es decir, este círculo que tenemos por acá, es uno menos que el radio del círculo más grande. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la diferencia en áreas entre ambos círculos? Es decir, yo tengo que calcular el área del círculo pequeño, el área del círculo más grande, restarlas y decir cuál es la diferencia, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, bueno, primero determinar cuáles son los radios que nosotros tenemos para cada uno, ¿no? Entonces me están diciendo que el radio del más chico es 1 menos. Entonces voy a suponer que el radio del más grande, para expresarlos en términos positivos, vamos a ponerle que este radio mide x más 1, ahí está. Y que si el círculo más pequeño es 1 menos, pues le tengo que restar este 1 y me quedaría solamente la x. Entonces voy a poner por acá la x. Y para eso tengo que recordar que el área de un círculo, pues es, aquí voy a poner área, va a ser igual, en este caso, a pi, vamos a poner por aquí el pi,
por el radio al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a hacer esta operación, ¿no? Entonces vamos primero con el área del círculo pequeño, ¿no? Entonces aquí vamos a poner el área del círculo pequeño. Entonces ponemos por aquí una leyenda, círculo pequeño, para podernos guiar, ¿no? Esto va a ser igual. Entonces aquí le ponemos círculo pequeño. Y sustituyendo en la fórmula, pues vamos a tener que, en este caso sería pi. Y en lugar de radio al cuadrado voy a poner lo que vale su radio. En este caso el radio vale x. Entonces sería x al cuadrado, ¿no? Entonces aquí vamos a poner por x al cuadrado. Así de simple. Y repitiendo lo mismo, vamos a tomar ahora, pero para el círculo más grande. Entonces vamos a poner por acá el círculo grande en este caso. Y vamos por aquí, en este caso grande. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora el círculo más grande tiene un círculo o un radio diferente, tiene un x más 1. Eso significa entonces que el área va a ser igual a, aquí vamos a ponerle pi por, en este caso, x más 1, pero al cuadrado, ¿no? Esto nos va a generar un pequeño problema porque tenemos que desarrollar este x más 1. ¿Cómo lo vamos a hacer para desarrollarlo? Bueno, vamos a poner por acá los pasos. En este caso sería pi que multiplica, y aquí es donde ya vamos a empezar a desarrollarlo, sería x más 1 por x más 1. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo ese paréntesis que tenemos aquí, porque dice que está al cuadrado. Y esto significa entonces que se va a tener que multiplicar, en este caso la x multiplica la x, y esa misma x multiplica al 1, después el 1 multiplica la x, y otra vez el 1 multiplica al 1, ¿no? Eso está algo no tan difícil de hacer, entonces vamos a resolverlo. Esto me quedaría entonces como que pi, en este caso, vamos a ponerlo con el plumón mejor, en este caso pi por, en este caso vamos a empezar con las 4 multiplicaciones, x por x me daría x al cuadrado, después tengo x por 1 que me daría x, y después tengo 1 por x que también me daría x, y por último 1 por 1 que me daría 1, ¿no? Entonces ahí está. Y en la reducción, estas dos x que tengo de este lado, que voy a marcar con rojo, se pueden simplificar. Tengo una x sumada con otra x, me daría 2 veces la x. Y entonces me va a quedar aquí al final que pi multiplicado por, en este caso, x cuadrada más 2x más 1. Ahí está. Listo. Y con eso ya cerramos, ¿no? Entonces tenemos ya la respuesta de uno y la respuesta de otro. Voy a marcarlas con amarillo. Esta sería una respuesta y esta sería la otra respuesta. Y me están pidiendo que yo exprese cuál es la diferencia. Recuerden que en este caso la diferencia pues es una resta, ¿no? Recordemos siempre, por favor, cuando encuentren la palabra diferencia es una resta. Y eso me va a llevar a que yo tengo que restar este término de aquí con este término de acá. Y bueno, pues nada más podemos restar las cosas que sí existan. En este caso, si se fijan, aquí hay una x cuadrada y aquí hay una x cuadrada. Eso significa que se van a eliminar porque se van a restar. Y voy a poner por aquí una línea para expresar que se están eliminando, y lo demás ya no se va a poder eliminar. ¿Por qué no se puede eliminar el pi? Porque el pi está siendo multiplicado a los otros términos, entonces esa parte ya no vamos a poderla eliminar. Sin embargo, lo demás sí queda, ¿no? En este caso quedaría el 2x más 1 porque ya no tiene con qué restarse, y por lo tanto la respuesta final sería que pi es 2x más 1, ya con las áreas restadas, ¿no? Y eso significaría también que la respuesta correcta entonces va a ser el inciso A, donde dice que pi por 2x más 1 es la expresión que me representa la resta de las dos áreas. Nos vamos ahora con la pregunta número 15. La pregunta 15 dice, en la figura anterior, el área del cuadrado grande, en este caso este cuadrado, es 20 centímetros más que la del cuadrado pequeño. Aquí está. Encuentre o halle las longitudes de los lados de ambos cuadrados. Bien, nos están diciendo que en total de todos los cuadrados juntos mide 10 centímetros en este caso. Como yo estoy trabajando con cuadrados, para poder trabajar con cuadrados recuerden que trabajamos con lado por lado, ¿va? Es decir,
lo que mide un lado mide el otro y tengo que multiplicarlos para encontrar las áreas. Entonces yo creo que lo que más conviene para este tipo de preguntas es hacerlo inciso por inciso hasta que encontremos la respuesta que nos lleve a lo que yo necesito. En este caso necesito calcular el área del cuadrado chico y el área del cuadrado grande y revisar en cuál de todas esas opciones existe una diferencia de 20 centímetros cuadrados. Entonces vamos calculando, por ejemplo, vamos agotando primero el inciso A. En este caso dice que hay un 2 y un 8, ¿no? Entonces vamos a usar ese 2 y ese 8 que está aquí. Voy a suponer que este mide 2 y voy a suponer que este mide 8, ¿va? Eso significa que este lado también va a medir 2 y este lado también va a medir 8. Si yo los multiplico, digo 2 por 2 me va a dar un 4 de área. Voy a ponerlo con azul para marcar el área. Y un 8 por 8 me va a dar un 64. Y ahora sí, si yo calculo la diferencia que existe entre el 4 y el 64, si yo los resto me va a dar un 60, pero yo estoy buscando un 20. Entonces esa opción no me sirve para nada. Entonces significa que tengo yo que borrar esas opciones, en este caso el 8 y el 2. Y me voy a ir ahora con el inciso B, que mide 4 y 6. ¿Va? ¿Eso qué significa? Que el cuadrado chico va a medir 4 de este lado y 6 de este lado. Significa entonces que va a medir también 4 de este lado y 6 de este lado. Y yo al multiplicarlos tendría 4 por 4, me va a dar un 16, lo voy a poner en azul para marcar la diferencia. Y un 6 por 6 me va a dar un 36. Y en este caso, si yo resto a 36 le resto 16, me va a dar entonces una diferencia de 20, que es lo que yo estoy buscando en el ejercicio, ¿no? En este caso, los 20 centímetros cuadrados. Por lo tanto, esta opción sí es la respuesta que estamos buscando, que es la opción B. Y en este caso, este sería nuestro inciso correcto para la pregunta 15. Bien, vamos ahora con la pregunta 16, en donde dice, la ecuación t es igual a la raíz de 2d sobre 9, representa el tiempo aproximado t en segundos, que toma un objeto en caer una cierta distancia d en metros. Si se deja caer un objeto desde una altura de 16 metros, ¿cuántos segundos tardará en llegar al suelo? Bueno, esta es una opción en donde vamos a tener que simplificar radicales, en este caso raíces. Sin embargo, no es tan complicado. Vamos a tratar de resolverlo el ejemplo de manera que podamos hacerlo fácil. Para empezar, nos están diciendo que la D, en este caso, vale 16, ¿va? Porque nos lo están dando en el dato del problema. Significa que yo voy a sustituir, en este caso, este 16 lo voy a sustituir en esta parte que está por aquí, ¿no? ¿Qué significa entonces? Que vamos a comenzar aquí. Sería la T, en este caso, es igual a la raíz, vamos a poner una raíz grande, de 2 que multiplica a d, que ya dijimos que vale 16, lo voy a poner entre paréntesis, y esto es igual a, bueno, sobre 9, ¿no? Ahí está la opción que tengo. Si yo multiplico 2 por 16 me va a dar 32, ¿no? Esto significa entonces que t es igual a la raíz, vamos a ponerlo por acá, de 32 sobre 9. Ahora, en simplificación de radicales también dice que yo puedo, cuando tengo una división, en este caso tengo un 32 en 9, o una fracción, como ustedes lo quieran ver, es lo mismo, yo puedo separar las raíces, es decir, puede ser raíz de 32 sobre raíz de 9. Entonces puedo decir que t es igual a raíz de 32 sobre raíz de 9. Ahí está. Listo. Si nosotros no sabemos algunas raíces así rápidas, sabemos que a raíz de 32, pues no hay un número rápido que lleguemos a eso. Por ejemplo, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36, ya me pasé. Entonces, la raíz de 32 la vamos a dejar así igual. Pero en la parte de abajo, sí, la raíz de 9 sí nos la sabemos. 3 por 3 es 9, entonces inmediatamente quitamos la raíz y ponemos el 3. Ya llegamos a ese punto. Entonces el segundo punto sería pues quitar esa raíz de 32. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, separo en una multiplicación dentro de la raíz y voy a decir, bueno, en este caso raíz de 16 que multiplicado por 2. ¿Va? Ahí está, 16 por 2 sobre 3. Y en este caso, este 16, pues sí lo puedo sacar sacándole la raíz, ¿no? La raíz de 16 sería 3 por 3 son 9, 4 por 4 son 16, entonces significa que este 16 de ahí sí tiene una raíz que sería 4. Por lo tanto, puedo yo decir que la t es igual a 4 porque ya saqué la raíz, pero aquí adentro de la raíz me quedó un 2,
que allá adentro me quedó un 2 que sigue estorbando en este caso, porque no le he sacado raíz, y como raíz de 2 no tiene una raíz exacta, pues lo voy a dejar indicado como raíz de 2, ¿va? En este caso el 4 que ya le saqué raíz lo dejé afuera, y todo eso dividido entre 3 que ya le habíamos sacado la raíz. Y si se fijan, bueno, en este paso pues ya tenemos una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque este ya me coincide entonces con el inciso A que tengo por acá. ¿Va? Entonces para este ejercicio pues lo que necesitamos es simplificación de radicales, que es uno de los temas que se necesita saber para poder contestar este tipo de preguntas. Bueno, vamos ahora con la pregunta número 17 y me están diciendo si la longitud de un rectángulo aumenta 20% en el ancho y Bueno, vamos con la pregunta número 17. La pregunta dice lo siguiente. Si la longitud de un rectángulo aumenta un 20% y su ancho un 60%, ¿de cuánto es el aumento en el área? Pues bueno, para esto vamos a dibujar un pequeño rectángulo que nos sirva para ejemplificar los lados que tenemos por acá. Y voy a suponer que los lados miden, en este caso, como estamos hablando de porcentajes y no nos están diciendo si miden centímetros o cosas así, entonces nos vamos a ir a que, bueno, mis dos lados midan 1, así tal cual. Yo sé que si midieran 1 serían un cuadrado, pero bueno, para lo que nosotros necesitamos nos va a servir porque estamos hablando de por ciento, ¿no? Entonces me dice que la longitud, es decir, la parte larga de mi rectángulo, es decir, esta parte de aquí, aumenta un 20%. Entonces significa que de 1 pasó a 1.2, ¿va? Recordemos, o 1.20, vamos a ponerle 1.20. Recordemos que el 100% se representa con un 1 y a partir de ahí con decimales nosotros podemos representar porcentajes. En este caso 0.20 sería el 20% y el otro sería 0.60 porque sería el 60%, que sería la parte ancha de mi rectángulo. Y bueno, me están pidiendo que si cuánto es el aumento del área. Entonces para eso pues necesitaría multiplicar. Acuérdense que el área es base por altura. Entonces tendría que multiplicar 1.20. Entonces a ver, recordemos que área es igual a base por altura, ¿vale? La altura que la representamos con una h, y tengo que multiplicar 1.20 por 1.60, ¿no? En este caso vamos a hacer la multiplicación de este lado, entonces sería 1.20 por 1.60, ¿no? Entonces normalmente pues bueno, como no usamos calculadoras en los exámenes, pues bueno, lo podemos aventar así. Ahora estoy fijándome que los dos terminan en 0, entonces si los dos números terminan en 0, pues nos los podemos ahorrar, borramos los ceros y tenemos una multiplicación mucho más corta. Entonces aquí vamos a ponerle un por para indicar que es una multiplicación. Y bueno, recordamos que empezamos 6 por 2, pues son 12, llevo una, y 6 por 1 son 6, y una que llevaba serían 7. Y después 1 por 2 pues sería 2, que la ponemos aquí abajo en la segunda posición, y 1 por 1 pues sería 1, ¿vale? Y bueno, hacemos la suma, en este caso 2 de este lado, 7 más 2 serían 9 de este lado, y un 1 de este lado, ¿no? Entonces tengo yo dos decimales aquí, serían 1, 2 decimales, significa que se recorre el punto dos veces, en este caso 1, 2, y aquí quedaría el punto. Y entonces me queda un 1.92 como respuesta. Esta respuesta de 1.92 nos va a dar el indicador de cuánto aumentó el área, es decir, después del punto me quedó un número 92. Ese 92 en realidad me representa a mí el área que aumentó. Esta como opción de respuesta correcta sería el inciso C de la pregunta 17. Bueno, vamos a contestar ahora la pregunta número 18. Dice lo siguiente: dos carros salen a la misma hora desde el mismo lugar y viajan en direcciones opuestas. Es decir, hay un punto de donde salen los carros. Un carro sale hacia un lado y el otro carro sale hacia el otro lado. Ahí está. Luego de 4 horas están a 240 millas de distancia. Es decir, que de este punto a este punto están a 240 millas de distancia. Vamos a poner por aquí millas, ahí está. Si uno de los carros viaja 6 millas por hora más rápido que el otro, ¿a qué velocidades en millas por hora iban los carros? Bueno, para eso aquí pudiera haber muchas confusiones. Lo que podemos determinar es que si en una hora cuántos kilómetros o millas en este caso recorrieron, ¿no? Yo sé que 240 millas divididos entre los 60 minutos que tiene una hora, pues nos van a dar pues un valor de 60 millas por hora, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque viajaron 4 horas, ¿va? Entonces 6 por 4 me dan
24, es decir, los 240 millas que yo tengo. Entonces ahí sería una de las primeras opciones, que sería dividir las 240 millas sobre las 4 horas que viajaron, y esto me va a dar un promedio de 60 millas por hora. Esa sería la velocidad promedio entre los dos carros. Sin embargo, me están diciendo que uno de ellos viaja 6 millas por hora más rápido que el otro, ¿va? Eso significa que no pueden ir a 60 millas por hora los dos, porque si fueran a 60 millas por hora los dos, entonces hubieran cubierto 480 millas en realidad, en lugar de las 240. Entonces esa sería una confusión que pudiera llegar a aparecer, y que además en las opciones de respuesta ni siquiera aparece, ¿no? Entonces ahora la idea es buscar en cuál de las opciones de respuesta que me están dando, en este caso en los incisos A, B, C y D, existe una diferencia de 6 millas, que sería la resta, por así decirlo, aquí lo voy a subrayar. ¿Cuál de todas las opciones de respuesta existe una cantidad de 6 millas por hora y que además sumadas me dé 60? ¿Va? Entonces puedo descartar esta opción de respuesta 30 y 33, porque nada más tienen 3 de diferencia. Puedo descartar también 50 y 56, que a pesar de que tienen 6 de diferencia, sumadas pues me dan más de 100, no me dan los 60. Igual 45 y 51 también tienen 6 de diferencia, pero sumadas pues me da también una cantidad que no es 60, claramente. Y eso significa que la opción de respuesta correcta sería la A, porque entre el 27 y el 33 sumados suman 60 y restados me dan las 6 millas por hora a la que iban los carros, ¿no? Entonces la opción de respuesta sería el inciso A para la pregunta número 18. Bueno, entonces vamos ahora con la pregunta número 19. Dice, ¿cuál de los siguientes sólidos puede tener una base triangular? Aquí ya estamos hablando de figuras, ¿no? Entonces estamos hablando de figuras y nos están dando varias opciones: cono, cubo, paralelepípedo, prisma, ¿no? Entonces recordemos así básicamente que una figura, en este caso un sólido, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, bueno, vamos ahora con la pregunta número 19, que dice lo siguiente: ¿cuál de los siguientes sólidos puede tener una base triangular? ¿No? Estamos hablando de sólidos, ya estamos hablando de volumen, por lo tanto tenemos que imaginarnos figuras tridimensionales, es decir, en 3 dimensiones. Y bueno, si nos vamos así rápidamente tratando de descartar en dónde no hay triángulos, bueno, pues cuando nosotros tenemos un cubo no existe ningún triángulo, entonces inmediatamente lo podemos descartar como una respuesta. La opción C de paralelepípedo tampoco, porque es caras que todas son paralelas. En este caso pues no existen en los triángulos unas caras paralelas, y nos quedan dos opciones: el cono y el prisma, ¿no? Pero si nosotros pensamos en el cono, pues bueno, tendríamos que imaginarnos una figura que efectivamente parecería un triángulo, pero su base en realidad, pues su base es en realidad un círculo, ¿va? Más o menos así, ¿no? No me sale tan bonito, pero bueno, un cono tiene una base que es un círculo. Y en cambio el prisma pues ya lo podemos pensar como una figura que pudiera tener una base triangular, ¿no? En este caso podemos imaginar algo por así decirlo, ¿no? Donde las caras que existen pues son triángulos, y entonces ya podemos decir que sí pudiera existir en este caso un prisma triangular, ¿no? Entonces para nosotros la respuesta pues va a ser la opción D en este caso, y esta sería la respuesta para la pregunta 19. Bien, vamos ahora con la pregunta número 20, y para esta pregunta número 20 pues vamos a tener que tener un poquito de conocimiento de ángulos en este caso, ¿no? ¿Qué hay que recordar en los ángulos? Bueno, para esta pregunta en específico tenemos que recordar que el ángulo llano pues es esta opción en donde al formarse una mitad de un círculo existe una cantidad de grados de 180 grados, ¿vale? Esa sería la opción. No importa cómo estén cortados, ¿no? Siempre y cuando se forme el medio círculo. Entonces nos están pidiendo que si cuál es el valor del ángulo beta. El ángulo beta está aquí marcado, y la información que nos dan es que estas dos líneas, en este caso L2 y L3, son paralelas y cortan a L1, ¿va? Entonces significa que hay una igualdad en algunos ángulos, se van a repetir algunos valores, ¿no? ¿Cuáles serían esos valores? Bueno, esos valores serían que, por ejemplo, este ángulo beta que nosotros vemos de este lado, que voy a señalar con rojo, pues también es el mismo de este lado. Entonces aquí también el ángulo beta es exactamente lo mismo. Y entonces estoy viendo yo que el ángulo de 50 grados que me están dando como elemento principal, con el beta pues forma un medio círculo en esta parte. Me está formando un medio círculo en este caso aquí,
¿va? Entonces significa que beta más 50 forma el medio círculo y el medio círculo tiene que medir 180, ¿va? Entonces eso significa que, vamos, pues yo tengo una operación básica, ¿no? En este caso sería beta, que sumadole con 50 me va a dar un total de 180. Ahí está. Eso es lo que yo puedo determinar. Y bueno, para calcular beta, pues es una simple resta, hay que completar los 180. En este caso, pues si lo tratáramos como una ecuación, sería 180, a lo cual le voy a restar 50 y voy a obtener el valor, ¿no? Del ángulo beta, ¿no? Y entonces beta pues pasa entonces a valer 130 grados, ¿no? Y esa sería la respuesta. En este caso, los 130 los encontramos en el inciso A. Y el inciso A entonces pasa a formar parte de mi respuesta para la pregunta número 20. Bien, vamos ahora a contestar la pregunta número 21 y en esta pregunta nos están preguntando por el perímetro de un cuadrado y nos están diciendo en este caso que el cuadrado es de 100 metros, es decir, el perímetro del cuadrado es de 100 metros. ¿Cuántos metros mide cada uno de esos lados? Bien, entonces para esta pregunta, bueno, traten siempre de, eso es como un tip, ¿no? Traten siempre de estar pensando en las figuras, ¿no? En este caso me están diciendo a mí que tengo un cuadrado, aquí vamos a dibujar uno medio chueco, pero que nos va a servir para poder ejemplificarlo. Recordemos que en este caso hay que diferenciar cuando hablamos de perímetro y cuando hablamos de área, ¿no? En este caso el perímetro, pues siempre tener en mente que el perímetro es sumar los lados, es decir, yo voy a estar sumando lo que mide este lado, más este lado, más este lado, más este lado. Y al estar hablando de un cuadrado, esto también es un tip, pues sabemos que los cuatro lados van a medir iguales. Entonces yo tengo que medir todos los lados de tal manera que me midan 100 metros, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer el método del descarte, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, si los lados midieran 10, pues yo tendría, en este caso sabría yo que no, porque yo tendría que medir 10 más 10 más 10 más 10, pues me daría 40, ¿no? Y yo lo que quiero es que me midan 100, ¿no? Si me voy al otro extremo con 50, pues tampoco sería porque 50 cuatro veces sería 50 más 50 son 100 y 50 más 50 serían otros 100, entonces tendría yo 200, lo cual me deja dos opciones más que sería 20 y 25, ¿no? En este caso la respuesta incorrecta también sería 20 porque 20 cuatro veces pues sería 20 más 20 40 más 20 más 20 serían 80. Entonces la única que nos queda disponible para nuestra respuesta sería 25. ¿Por qué? Porque 25, en este caso sumado 4 veces, es decir, este lado mide 25, este lado también mide 25, y 25, y por último 25, ¿no? Recuerden que estamos haciendo perímetro. Y la suma de 25 4 veces serían 100, ¿no? En este caso 25 más 25 son 50, y otros 50 me darían los 100. Por lo tanto, la respuesta estaría en el inciso C. Vamos ahora con la pregunta 22. En la pregunta 22 dice, una caja rectangular tiene el fondo cuadrado con los lados que miden 3 centímetros. Entonces, aquí vamos a tratar de imaginarnos la caja ya desde que nos están haciendo la pregunta que es volumen. Vamos a terminar de leer. La altura de la caja es de 8 centímetros. ¿Cuál es el volumen de la caja en centímetros cúbicos? Bien, entonces esta pregunta al hablar de volumen, pues nosotros nos tenemos que imaginar como tal las figuras. Nos están diciendo que la caja rectangular tiene su fondo cuadrado, ¿no? Entonces es como si nos imagináramos a lo mejor un empaque por ejemplo, donde viene la leche o algo por el estilo, en donde tenemos en el fondo un cuadrado, ese sería el cuadrado, y me están diciendo que ese cuadrado mide, en este caso, 3 centímetros de lado, porque pues los cuadrados tienen los lados iguales. Y me están diciendo que la altura de la caja pues sería de 8 centímetros. Vamos a imaginarnos aquí esta caja que vamos a tener. Y esa altura que va a tener nuestra caja, pues va a ser de 8 centímetros. Vamos a poner aquí el 8, ¿no? Ahí está, sería la altura. ¿Cuál es el volumen de la caja en centímetros cúbicos? Bien, para esto, pues a lo mejor nos tendríamos que aprender las fórmulas del volumen. Sin embargo, sabemos que cuando nos enfrentamos a un examen de esta naturaleza, pues no siempre nos vamos a tener que aprender las fórmulas. Entonces, habrá una fórmula universal para el volumen cuando nos hablamos, por ejemplo, de cajas así de cuadrados, rectángulos, triángulos, etcétera, en donde bastará hacer las multiplicaciones de los números que nos dan. En este caso, por ejemplo, el 3 y el 8, que yo aquí coloqué en la figura, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el volumen, voy a ponerlo por acá en azul. El volumen pues va a ser igual
a la multiplicación de todo eso. Sería 3 por 3 por 8, ¿va? Entonces, haciendo las multiplicaciones, 3 por 3 son 9 y 9 por 8 pues serían 72. Y de esta manera obtengo ya la respuesta correcta que yo voy a tener con la que contesto la pregunta 22, en donde me están preguntando el volumen. Y con eso terminamos esta pregunta número 22. Vamos con la pregunta número 23. En esta pregunta dice, ¿qué expresión representa la suma de los perímetros? En este caso ya tenemos ahí dos palabras claves de ambas figuras. Bien, otra vez una pregunta de perímetros. En perímetros es sumar todos los lados. En este caso me están presentando dos figuras que aparentemente son rectángulos. Me están diciendo que la parte de abajo mide 6 y uno de los lados mide 5. Significa que al estar trabajando con figuras cuadradas, la parte de arriba también va a medir 6 y este lado también va a medir 5. Y repetimos en la siguiente figura, también va a medir 6 y también va a medir 5. Por cómo están agrupadas las respuestas, dice la primera, por ejemplo, la primera opción sería 4 veces la suma de 5 más 6. La segunda opción sería 2 veces la suma de 5 más 6. La tercera opción sería 4 veces la multiplicación de 5 por 6. Ahora, cuando nosotros hablamos de multiplicaciones, estamos hablando de áreas. Entonces aquí ya podemos descartar dos respuestas, que sería la C y la D. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de respuestas, en este caso con multiplicaciones, estamos hablando de áreas y lo que nosotros estamos aquí trabajando son perímetros. Entonces ya tenemos en realidad dos opciones que podemos descartar al estar hablando de multiplicaciones. Lo que nos deja entonces con las incisos A y B para conocer cuál sería el perímetro de estas dos figuras. En este caso, si yo pretendo sumar los lados de todas estas figuras que tengo por acá, por ejemplo, sumaría el 5 con el 6. Aquí tendría una suma, pero me faltan otros dos lados, entonces también tendría que sumar este otro 5 con el 6. Del otro lado también tengo que sumar el 5 con el 6 y me faltarían los últimos dos lados para sumar el 5 con el 6. Entonces, ¿cuántas veces hice esta suma de 5 con el 6? En este caso hice 1, 2, 3, 4 enlaces, ¿no? Estos 4 enlaces que están sumando 5 con el 6. Por lo tanto, la respuesta correcta sería que yo sumé 4 veces el 5 con el 6 y el inciso A sería la que responde a la pregunta número 23. Bien, vamos ahora con la pregunta número 24. Dice, las manecillas de un reloj apuntan justamente al 3 y al 12. Bien, entonces aquí ya tendríamos que hablar un poquito de cultura general. Obviamente sabemos que en este caso nos va a involucrar un reloj, que lo vamos a poner así de esta manera, un círculo ahí medio chueco. Sabemos que en este lado está el 12, de este lado está el 3, en este lado está el 6 y en este lado está el 9, ¿no? Múltiplos de 3 y obviamente los números que faltan están distribuidos, ¿no? ¿Por qué los pongo así nada más? Porque me están preguntando en este caso por los números 3 y 12. Si los números que indican las horas están igualmente espaciados, ¿cuántos grados mide el ángulo formado por las manecillas? ¿No? En este caso vamos a ponerlo con azul, las manecillas. Dice que una apunta al 3, aquí estaría una manecilla apuntando al 3 y la otra apuntaría al 12. ¿No? Así quedarían colocadas mis manecillas del reloj. Si esto lo trasladamos para una figura un poquito más grande para ver el ángulo que se forma, pues estoy dándome cuenta que se forma una especie de escuadra. Y las escuadras, pues obviamente siempre tienen la misma cantidad de grados, ¿no? En este caso, cuando se forma una escuadra, estamos hablando de 90 grados. Y esos 90 grados sería la respuesta que estamos buscando. En este caso sería el inciso A, que responde a la pregunta número 24. Vamos ahora con la pregunta número 25. Dice, en la figura anterior, el triángulo ABC, es decir, este triángulo que yo tengo por aquí, ABC, es semejante al triángulo DFE, que sería DFE, ¿no? Este serían los dos triángulos. ¿Cuánto miden respectivamente los lados R y S del triángulo ABC? Ok, en este caso, para este problema, los datos completos se encuentran en el triángulo más grande. Nosotros nos podemos dar cuenta que todos los lados vienen con una cantidad, un número, ¿no? Eso significa que este lado mide 10, este lado mide 8 y este lado mide 12.
Pero en el triángulo más pequeño hay dos lados que no tienen, en este caso, valores, que está una R y una S. Y al no tener valores, pues significa que nosotros tenemos que poner ahí cuál es la cantidad. Y eso es precisamente lo que nos están preguntando. Sin embargo, nos están dando un dato, nos están diciendo que los triángulos son semejantes. Y al decir que son semejantes, entonces podríamos decir que cumplen con una cierta proporción, ¿no? Si un lado mide 3 veces más que el otro, entonces el otro triángulo va a medir 3 veces menos, y así sucesivamente. Entonces, lo que habría que revisar es cuál de los lados ya nos están dando como opción. En este caso, el único lado que, no que sí tiene un dato en el triángulo pequeño sería este 6, y comparándolo con el triángulo más grande tenemos un 12, ¿no? Y entonces me doy cuenta que 6 y 12 pues es una multiplicación por 2 o una división entre 2, ¿no? Que sería prácticamente lo mismo. Entonces significa que cada uno de los lados del triángulo más pequeño va a medir la mitad de lo que mide el triángulo más grande. Entonces, por ejemplo, mitad de 12 pues sería 6, ¿no? Y en este caso, para poder encontrar R y S, pues también tendríamos que sacar la mitad, ¿no? Entonces vamos poniendo los valores, ¿no? En este caso, para 12, pues dijimos que la mitad serían 6, ya lo tenemos. Ahora, para R, todavía no conozco el valor, pero el valor que me están dando en el triángulo grande es un 10. Por lo tanto, la mitad de 10 serían 5. Ya tengo uno de esos valores. Y para el lado S, el valor que me están dando en el triángulo grande, pues es un 8 en este caso. Entonces aquí pongo el 8 y la mitad del 8 pues sería un 4. Y ya de esta manera pues tengo los valores, ¿no? Que sería un 5 y un 4. Y la única opción que me da esa respuesta pues sería el inciso A que tenemos por este lado, que corresponde a la respuesta en este caso para la pregunta número 25. Vamos ahora con la pregunta número 26. En esta pregunta existe un círculo donde se marca un radio de 1.5 y leemos lo que dice. En la figura anterior se muestra un círculo cuyo radio es de 1.5 centímetros. Halle la medida aproximada en centímetros de la circunferencia. En este caso, al preguntarnos la circunferencia, nos están preguntando que si cuánto mide todo esto que yo tengo por aquí, ¿va? Entonces, bueno, para poder encontrarla, tendríamos que saber o conocer la fórmula que nos calcula la circunferencia. Entonces aquí como un tip, en este caso hay que revisar siempre la hoja o la portada en donde nosotros iniciamos la sección de matemáticas cuando estemos aplicando el examen. Ahí siempre nos vamos a encontrar con un montón de formulitas que nos ayudan a conocer algunos de los problemas que nos están poniendo en el examen. Entonces, si nosotros fuéramos a revisar la portada de este examen, seguramente encontraríamos que la circunferencia, en este caso, voy a poner por aquí la fórmula, la circunferencia sería igual a, en este caso, pi, voy a ponerlo así, que multiplica a diámetro, ¿no? Seguramente vendrá en términos de pi, en este caso, así está, ¿no? Ahora, de los datos que nosotros nos están dando, en este problema nos estamos fijando que el radio que nos están dando es de 1.5 centímetros, ¿va? Entonces ese es un dato. Sin embargo, ese radio a nosotros no nos sirve para la fórmula, ¿no? Y para conocer entonces la fórmula tendría que calcular el diámetro y el diámetro siempre va a ser el doble, ¿no? En este caso sería por 2. Le voy a poner por aquí. Y para poder calcular 1.5 por 2, pues serían en este caso 3 centímetros. Entonces nos están pidiendo la medida aproximada. Esto significa que yo tendría que hacer una pequeña operación de pi por diámetro. Tendría que multiplicar el diámetro, que ya lo tengo, que son 3, por, en este caso, el pi, que es 3.14, ¿no? Entonces recordemos que pi es igual a 3.14. Lo podríamos poner más decimales, pero para la aproximación nos quedaría exactamente así. Entonces, si yo multiplico así rápidamente, ¿no? En este caso, 3.14 por 3, que sería la operación que yo voy a estar realizando, pues si yo multiplico 3 por 3 ya me da 9, ¿no? Entonces sé que me tiene que dar 9 y algo. Por lo tanto, la única opción, en este caso las primeras tres opciones, pues ninguna se acerca al 9, la más grande es un 7, por lo tanto la única que nos queda disponible pues sería el inciso D, que es 9.42. Para este caso no es necesario que nosotros hagamos toda la operación completa, ya nos dimos cuenta que al hacer simplemente una pequeña operación ya podemos llegar al resultado descartando algunas de las otras opciones. En este caso, para la 26, la respuesta sería el inciso D.
Vamos ahora a trabajar con la pregunta número 27. Esta es una de las preguntas un poquito donde hay que pensar mucho y establecer relaciones. Estamos hablando por aquí de ángulos, áreas, etcétera, ¿no? Donde hay que involucrar muchas cosas. Entonces vamos poniendo atención a los datos y leemos primero el problema. Dice, en la figura anterior, el área del rectángulo FENJ, aquí nos están dando los puntos, ¿no?, que yo voy a unir para ese triángulo. Me gustaría recalcarlo aquí. Vamos a poner F, en este caso E, y después la N y la J. Este triángulo que nos están dando ahí. El área dice que es de 6, ¿no? Y pues al estar hablando de un rectángulo significa que yo tuve que haber multiplicado base por altura. Me están diciendo que las longitudes de sus lados son números primos. Entonces yo tendría que pensar en qué multiplicaciones me dan 6. Yo tengo dos opciones. En este caso, una multiplicación sería 2 por 3 y la otra multiplicación sería 6 por 1. ¿Va? Pero el dato que nos están dando entonces aquí en este caso, bueno, perdón, aquí vamos a poner 6 por 1. El dato que nos están dando es que los números son primos. Y si recordamos los números primos, sabemos que sería el 2, el 3, en este caso el 5, podemos ir con el 7, etcétera, ¿no? Y ya me estoy dando cuenta que el 6 ni el 1 están incluidos en los números primos. Por lo tanto, esta opción de 6 por 1 está descartada. Y la que sí vale, en este caso para el área del triángulo, es 2 por 3, ¿no? Y entonces, bueno, ya me fijo que un rectángulo pues obviamente tiene un lado más largo que el otro, entonces sé que este número lo voy a poner por acá en azul. Este número mide 3 y este mediría pues 2. Ahí está, serían las longitudes, ¿no?, de mi rectángulo. Este también va a medir 3 y este va a medir también 2, ¿no? Entonces ya tengo por ahí algunos lados. Esa sería la primera parte. Me dan más información, dice lo siguiente: además, AN es igual que BN, es decir, de aquí a aquí mide lo mismo que de aquí a aquí, ¿va? Ahí ya tenemos otra opción. Dice que BN es más grande que FJ, es decir, de aquí a aquí es más grande que de aquí a aquí. Ahí está. Eh, y CN, o sea, esto de aquí, C y N, de aquí a acá, es la altura de CNB, ¿no? Y utilice la información en la figura para hallar el área de CNB. Entonces, ¿cuál es la que yo estoy buscando? En este caso voy a remarcarlo con amarillo para tratar de separarlo. Lo que yo estoy buscando es el área de este pequeño triángulo que voy a marcar por acá, que de hecho es el triángulo más grande. Entonces, ese es el área que yo estoy buscando, ¿no? Y bueno, recordemos que para el triángulo, otro tip es siempre busquemos la fórmula. A lo mejor seguramente viene en la portada de nuestra sección de matemáticas del examen que estemos presentando. En este caso, para encontrar CNB, el área de CNB del triángulo, pues va a ser igual a, en este caso, base por altura sobre 2, ¿no? Esa sería la fórmula. Entonces yo necesito encontrar la base, la altura y después multiplicarlas y dividirlo entre 2. Ahora, yo lo que necesito pues es estos datos, ¿no? Cuánto mide de aquí a aquí y cuánto mide de aquí a aquí. Ya sé que hay una pequeña partecita que mide 3, aquí ya la puse, pero me faltaría encontrar la otra parte de aquí arriba. Ahora, me están dando de información que en este triángulo hay un ángulo de 45 grados. Cuando yo me encuentro con un ángulo de 45 grados significa que este otro ángulo también mide 45 grados. Y entonces significa que este lado que yo tengo aquí como FE va a ser el mismo que el lado de CE. Por lo tanto, ya tengo que este lado también mide 2. Y ya sé que todo mi lado completo de la altura del triángulo, en este caso voy a marcar aquí, es decir, de C a N, pues va a medir 2 más 3, ¿no? Ya tengo la altura, ya tengo uno de los datos, por lo tanto ya puedo acomodar aquí uno de los datos y decir que lo que se va a multiplicar es por 5, ¿no? Me faltaría todavía el 2, pues va fijo, me faltaría el número que va a ser la base, ¿no?, que va a ir por aquí. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, me tengo que fijar que en este caso ya tengo también una pequeña parte que mide 2. Me faltaría encontrar lo que mide de aquí a aquí, ¿va? Y para encontrar lo que mide de ahí a ahí, pues puedo usar Pitágoras. Me estoy dando cuenta que estos son triángulos rectángulos. Entonces aquí lo que puedo hacer
tengo aquí un 5, tengo aquí un 3, entonces pues voy a hacer usar Pitágoras y voy a decir pues que el lado que me hace falta, que le voy a llamar aquí a lo mejor le voy a poner B minúscula, pues entonces B minúscula va a ser igual a 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, que son los datos que me están dando del triángulo. Y entonces esto sería igual a 25 menos 9, ¿no? Si ya sacamos los cuadrados, y esto es igual a 16. Entonces me faltaría encontrar, obviamente esto está al cuadrado, me faltaría encontrar la raíz de 16 y eso va a ser igual a 4. Entonces ya sé que en realidad este lado B pues no mide esta B que está aquí, la voy a borrar y le voy a poner pues que mide en este caso 4. Y si yo sumo 4 más 2, pues me dan 6. Y esos 6 sería el lado que está de este lado, que también estaba buscando. Y listo, ya con eso obtengo toda la información que necesito. Sustituyo acá en la fórmula y ya tengo la fórmula completa, que sería 6 por 5. Entonces todo esto me va a dar, en este caso, 30 dividido entre 2 para obtener el área del triángulo. Y 30 entre 2, pues serían 15 en este caso, ¿no? Y 15 sería entonces la respuesta que estaba buscando, que en este caso corresponde al inciso C. Y con esto respondemos la pregunta 27. Vamos ahora con la pregunta 28. Dice lo siguiente: si el promedio, o sea, la media aritmética, del conjunto de datos 4, M, 6 y 10 es 7, ¿cuál es el valor de M? Bien, entonces aquí es simplemente el tema de promedio o media. Tenemos 4 datos y entre los 4 datos me dicen que el valor que tiene que dar como promedio es 7, ¿va? Ahora, ¿cómo le puedo saber para saber cuánto vale la M o el dato que me hace falta? Entonces eso es lo que ando buscando. Ahora, si yo sé que mi promedio es 7, significa que si yo tuviera puros 7 en un conjunto, significa eso que tengo yo puros 7 en un conjunto de 4 números. Ahora, si yo los tuviera como puros 7, la suma de todos esos 7, ¿cuánto me daría? En este caso 7 y 7, 14, más 7, 21, más 7, 28. O 7 por 4 me daría 28. Entonces yo necesito 28 puntos, por lo menos, para que me promedie los 7 de promedio, ¿no? Entonces tengo que contar los números que ya tengo. En este caso, vamos a poner por aquí una flecha. Yo tengo el 4, yo tengo el 6 y tengo también el 10. ¿Cuánto me da la suma de todos estos números? 4 y 6 son 10, más 10 son 20, ¿no? Entonces, ¿cuánto me falta del 20 al 28 para completar el número que yo necesito? En este caso me faltarían un más 8, ¿va? Ese sería el número que yo estoy necesitando para completar el promedio. Y la opción que me dan como respuesta pues sería el inciso A, y con esto resolvemos la pregunta número 21. Vamos ahora con la pregunta número 29. Dice, en la gráfica anterior se muestran las edades de los miembros del coro de una universidad. ¿Cuál es la moda de las edades? Bien, otra pregunta de estadística. Y aquí lo que nos encontramos es que nos están preguntando la moda. En este caso, pues tendríamos que recordar que la moda es igual al número más frecuente o que más se repite. Más, y le voy a poner aquí, repite, ¿no? Entonces, al encontrarnos con esta frase de que más se repite, pues tendríamos que ver cuál es la edad que más tenemos, ¿no? Y en este caso me estoy dando cuenta que la edad que más tenemos se encuentra en los 19 años, ¿no? Entonces, significa entonces que la respuesta correcta para esta pregunta número 29 pues sería el inciso B, que es que la edad de 19 pues es la que más se repite o la moda. En este caso para nuestra pregunta número 20. Vamos ahora con la pregunta número 30 y dice lo siguiente. ¿Cuál es el promedio en grados de los ángulos de un triángulo? Bueno, aquí no nos están dando ningún valor, no nos están dando nada, entonces significa que tenemos que imaginarnos algunas cosas. Para empezar, bueno, vamos a imaginarnos un triángulo y obviamente recordar, esto también lo podemos encontrar seguramente en la sección de la portada de nuestra sección de matemáticas del inicio de donde estamos haciendo nuestro examen. Ahí seguramente nos dirá que cuando yo tengo tres ángulos en un triángulo, que puedo nombrar como A, como B y como C, o cualquier otro nombre, al yo sumarlos siempre voy a tener que los ángulos internos de un triángulo me van a sumar, en este caso, 180 grados, ¿no? Esa es la información que nosotros necesitamos.
Y entonces para yo poder calcular un promedio de 180 para tres ángulos que yo tengo, pues tendría que hacer una división. En este caso tendría yo que dividir 180 entre 3, ¿no? Me daría cuenta que pues aquí pues me cabe 6, no me sobra, bajo el 0 y pues me quedaría como 60. Entonces 60 grados es el promedio mínimo que yo necesito para que sumado me den los 180. Por lo tanto, la respuesta estaría en el inciso B, que nos marca los 60 grados, para que en promedio me den los ángulos internos de un triángulo. Y con esto contestamos la pregunta número 30. Bien, vamos entonces ahora a contestar la pregunta número 32 de esta sección de matemáticas y dice lo siguiente: use la siguiente gráfica para contestar los ejercicios 31 y 32, ¿va? Entonces hay que estar pendientes porque a veces vienen gráficas o alguna información que nos sirve para más de una pregunta, entonces hay que estar bien conscientes. Dice lo siguiente: la gráfica circular anterior, en este caso esta gráfica que tenemos por acá, muestra la manera en la que están distribuidos los libros de la biblioteca de Isaac. Él tiene la misma cantidad de libros de drama, de historia y de arte. Ahora, si nosotros nos vamos a la gráfica, nos damos cuenta que drama, historia y arte están divididos en un círculo por partes iguales, ¿va? Entonces, en algún punto esta información va a ser muy valiosa para poder contestar tanto la pregunta 31 como la pregunta 32, ¿no? Entonces, una vez que conocemos lo que nos están la información que nos están dando en la gráfica y leemos lo que tenemos por acá, entonces ya nos podemos pasar, en este caso, a la primera pregunta que sea la 31. Y dice lo siguiente: si Isaac tiene 6 libros de detectives y 3 de ficción, ¿cuántos libros de historia tiene? ¿No? Entonces, en este caso, nosotros nos fijamos, ¿no?, aquí en la parte de la gráfica y nos vamos a donde está ficción. Aquí está, en este caso, ficción y por aquí podríamos poner que tiene 3 de ficción, ¿no? Y luego dice que tiene 6 de detective, ¿no? Aquí están los 6 de detective, ¿no? Y dice cuántos libros de historia tiene. Entonces, historia está por este lado, ¿no? Entonces, yo quiero saber o quiero conocer cuál es la cantidad de libros de historia, ¿no? En este caso voy a rayar por aquí. ¿Cuántos libros de historia tengo? Entonces, para saber eso, me doy cuenta que en la parte donde puse que había 3 de ficción, pues ficción y texto tienen exactamente la misma cantidad en espacio en mi círculo. Entonces significa que de texto pues también en este caso también va a tener otros 3 libros. Y ya tendría yo que sumar estas 3 cantidades. Yo tendría que decir 3 más 3 son 6 y otros 6 pues serían 12. Entonces toda esta parte o esta sección entre ficción, texto y detective serían 12 libros. Voy a poner por aquí 12 libros, ¿no? Y en este caso significa que para historia pues también va a tener 12 libros y eso es la información que necesitamos. Y entonces para esta pregunta número 31 el inciso que responde correctamente sería el inciso D. Ahora me voy con la pregunta número 32. Dice lo siguiente: Isaac tiene una lista con los nombres de sus libros. Si selecciona al azar uno de ellos, ¿cuál es la probabilidad de que haya seleccionado un libro de arte? Bueno, esta pregunta, pues bueno, nosotros nos vamos aquí a la gráfica. Si nosotros nos ponemos a ver las opciones de respuesta, vemos puras fracciones. Entonces significa que yo me tengo que colocar, en este caso, en arte. Vamos a ponerla en rojo para seleccionarlo. Y me doy cuenta que arte, en realidad mi círculo está partido en 4 secciones principales. Una sección sería drama, otra sección sería historia, otra sección sería arte y la última sección está dividida en partes más pequeñas. Pero entonces me doy cuenta que de arte está seleccionada una de esas 4 partes principales. Entonces al decir una de 4 partes principales, pues es lo mismo que yo dijera un cuarto, ¿vale?, que sería la opción. Y con esto me doy cuenta que la opción que me responde a mí la pregunta número 32 pues sería el inciso D, con un cuarto de la probabilidad, en este caso, para seleccionar un libro de arte. Y con esto ya terminamos de contestar la pregunta 31 y 32 que provienen de la gráfica que analizamos en estos momentos. Vamos ahora con la pregunta número 33. En esta pregunta hay por ahí una gráfica importante, pero primero vamos a analizar lo que dice la pregunta. Carlos hizo el pictograma anterior de los carros que pasaron por su casa en cierto periodo de tiempo. Según el pictograma, ¿cuántos carros pasaron de la primera a la tercera hora? Es decir, yo tendría que contar cuántos carros pasaron entre la primera,
la segunda y la tercera hora, ¿no? Entonces para eso me están poniendo ahí un montón de carros, ¿no? Y cada uno de estos carros, en este caso aquí está una clave en mi pictograma, dice que cada carro representa 20 carros. Entonces yo tendría que contar cuántos carros existieron entre la primera y la tercera hora, es decir, en estas 3 horas que acabo de marcar, ¿no? Y pues bueno, contando me doy cuenta que para la primera hora hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carros, ¿no? Entonces aquí vamos a poner un 7. Para la segunda hay 2, 4, 6, 8 carros. Aquí vamos a poner un 8. Y para la última tengo 1, 2, 3, 4 y la mitad de un carro. Entonces aquí tendría yo un 4.5, ¿no? Entonces si yo quiero saber cuántos carros pasaron de la primera a la tercera, tendría que sumar estos números que ya puse en rojo. En este caso 7 más 8 más 4.5, ¿no? Entonces vamos sumando esas cantidades, ¿no? Y cuando yo sumo 7 más 8, pues aquí ya van 15. Y cuando yo sumo otros 4, pues serían 19 más 0.5 serían un total de 19.5, ¿no? Entonces podemos hacerlo rapidito. Y tendría yo que contar entonces 19.5 y multiplicarlo por 20 en este caso. Entonces vamos haciendo la multiplicación. Sería 19.5 que se va a multiplicar por 20, ¿no? Entonces, bien, haciendo esta multiplicación, bueno, todo por 0, pues aquí va a haber 1, 2, 3 ceros, y después 5 por 10 sería 10, perdón, 2 por 5 serían 10, llevamos una, 2 por 9, 18 y una 19, y llevamos otra, y 2 por 1, 2 y una 3, ¿no? En este caso serían 3. Y terminando nuestra multiplicación serían 0, 0, en este caso 9, y 3, ¿no? Y puntos decimales nada más hay 1, por lo tanto mi punto decimal me quedaría acá. Y me doy cuenta entonces que la respuesta serían 390. Y el inciso que responde correctamente, es en este caso pues serían el inciso C para contestar la pregunta número 33. Bien, vamos ahora con la pregunta número 34 y dice lo siguiente. En una reunión hay 50 personas, de las cuales 12 son niños. ¿Cuál es la probabilidad de que al rifar un regalo no lo gane un niño? Es decir, yo necesito la información complementaria de los, no esos 12, sino los que faltan para llegar a 50. Entonces, pues bueno, yo tengo aquí 50 personas y vamos a dividir esto en dos partes. Una parte serían los 12 niños que ya mencionaron y la otra parte pues sería lo que yo necesito, ¿no? O sea, estos que no conozco todavía, pues serían la probabilidad de los que sí lo pueden ganar, ¿no? Y bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, hacemos una simple resta, en este caso sería 50 menos 12 para encontrar lo que hace falta. Y bueno, 2 por 10 son 8, 1 y 3, ahí está, serían 38. Entonces, de este lado, pues van a ir, en este caso, 38 personas, ¿no? Que serían, bueno, no mencionan que sean solo niños, entonces vamos a poner simplemente el 38. Entonces significa que 38 de 50 sí sería una probabilidad que yo necesito, ¿no? Entonces 38 de 50, porque son las personas totales. Sin embargo, las opciones de respuesta no vienen en fracción. Esto significa que yo tengo que hacer una conversión. Una de las opciones sería hacer una división, ¿no? Pero para poder hacer una división, pues tendría que poner la casita y es un procedimiento que a lo mejor nos va a comer un poco de tiempo. Entonces, uno de los tips que pudiera dar es que pasáramos esta fracción a una equivalente. En este caso es multiplicar el 50 por 2 para que yo tenga un número 100 abajo, ¿no? Y así ya más o menos conocer algo sobre 100, porque ese sobre 100 pues ya se va a relacionar directamente con los decimales que yo tengo por allá. Y en este caso, si yo multipliqué el 50 por 2, pues significa que el 38 también lo voy a multiplicar por 2, ¿no? Entonces yo tengo que hacer esa operación así rápidamente. Aquí 38 por 2 y 8 por 2 en este caso serían 16. Llevo una, 3 por 2 son 6 y una 7. Y ya tengo el 76, ¿no? En este caso aquí quedaría mi 76 y me doy cuenta que estos son 76 centésimos. Y ya con esto puedo visualizar que la opción de respuesta para mi pregunta 34 se encuentra en el inciso C al ver ese 76 ahí. Y esto ya contesta la pregunta de cuál es la probabilidad de que al rifar un regalo no lo gane un niño, ¿no? Y ya con esto completamos y contestamos la pregunta número 34. Bien, vamos entonces ahora a contestar la última pregunta, que en este caso sería la 35, y la pregunta dice lo siguiente.
En un grupo de 16 personas, 8 leyeron El Hobbit, 5 vieron la película y 2 de esas personas que leyeron el libro también vieron la película. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar a una persona al azar que no haya leído El Hobbit y tampoco haya visto la película? Es decir, que no haya hecho nada, ¿no? Entonces, para eso, pues bueno, podemos usar un montón de cosas, ¿no? En realidad podemos hacerlo por lógica y tratando de adivinar, pero algo que nos ayuda mucho para contestar a esta pregunta, pues sería usar algún diagrama, ¿no? En este caso, para este tipo de temas, pues normalmente se utilizan los diagramas de Venn, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo trabajar este diagrama de Venn. Los diagramas de Venn son esos diagramas en donde yo tengo unos círculos que se unen y se interponen, ¿no? En este caso, vamos a seleccionar y voy a poner por aquí un círculo que diga que es para los libros, otro círculo que sea para la película, y en este caso la parte donde se unen pues serían las personas que leyeron el libro y también vieron la película. Entonces vamos llenando con la información. Me están diciendo que las personas que vieron y leyeron el libro y vieron la película son dos. Entonces aquí yo sé que va un 2. ¿Cuántas personas leyeron el libro? Hay 8, pero ya conté 2, entonces significa que aquí van otros 6, ¿no? ¿Y cuántas personas vieron la película? Fueron 5, pero ya conté 2, entonces significa que aquí van 3. Y de alguna manera, al separar la información en estos diagramas, podemos ver que las personas involucradas, en este caso, que hicieron algo, o leyeron el libro, o vieron la película, o las dos cosas, pues hay que hacer esta suma, ¿no? En este caso sería 6 más 2 más 3, ¿no? En este caso 6 más 2 son 8 y 3 serían 11. Entonces significa que 11 de 16 personas estuvieron haciendo algo, ¿no? Participaron ya sea viendo el libro, perdón, viendo la película, leyendo el libro o haciendo las dos cosas. Pero la pregunta está orientada a cuál es la probabilidad de que si yo escojo una persona, pues no haya ni leído el libro ni tampoco haya visto la película. Entonces significa que yo tendría que calcular qué me falta para llegar al 16 porque son las otras personas que no hicieron nada. Ya tengo 11, entonces tendría que contar del 11 al 16, que en este caso serían 5 personas más para poder contar con 16. Y esas 5 personas de 16 son las que en este caso le voy a poner aquí con letra, las que no hicieron algo, ¿no? Entonces no, pues ya veo que son 5 de 16 y esta sería, en realidad, pues esta sería la respuesta que yo estoy buscando, ¿no? Estos 5 de 16. Y me doy cuenta que el inciso C es el que contesta esta pregunta. Y con esto respondemos ya a la pregunta número 35 de todo este examen prueba Piense 2.